Mire, Benito, Hoy fue la rueda de bueno, prensa. yo lo voy a dejar hablar porque usted cogió swing. Hoy fue la rueda de prensa donde el ministro de Cultura, el señor Roberto Salcedo, o Robertito, como lo conocen, habló acerca de la Feria del Libro que se va a celebrar aquí en Santiago. Feria regional. Feria regional del libro. Dio muchos detalles de todo lo que él quiere hacer y quiero compartirlo con usted y con todos nuestros televidentes estas informaciones que dio, todo va a ser, esta actividad, dónde va a ser, cuándo va a ser y todo esto. Vamos a escucharlo. Los jardines del Gran Teatro del Cibao tener el recinto ferial de esta primera Feria Regional del Libro y la Cultura entre los días 20 y 26 de abril. Tendremos un gran acto de apertura la noche del domingo 19 de abril en el Gran Teatro del Cibao, que marcará el inicio formal, oficial, de los eventos alrededor de esta primera feria. Como ustedes saben, las 14 provincias serán determinantes para el buen desempeño de esta primera feria. Por consiguiente, nos hemos dispuesto a lo largo de 7 días ir dedicando un día a las provincias. Entonces tendríamos a razón de 2 provincias por día para agotar en los 7 días una presencia significativa, digna como lo merecen cada una de las provincias que componen el Cibao, la República Dominicana. Se ordenó al Ministerio de Cultura encabezar una comisión para la celebración y conmemoración del sesquicentenario del gobierno del presidente Ulises Francisco Espaillat. Estamos hablando de los 150 años de ese gobierno, un gobierno efímero, pero la figura del presidente Ulises Francisco Espaillat es una figura histórica donde su mandato tuvo características muy importantes para estos tiempos porque promovió la decencia, la moral, la transparencia en el ejercicio del gobierno. Entonces, como coinciden las fechas, porque el inicio de ese gobierno constitucional fue un 29 de abril de 1876. Por tanto, este 29 de abril estaría cumpliendo 150 años. Y en el marco de esa celebración estamos dedicando la primera Feria del Libro y la Cultura Cibao 2026 a la figura del presidente Ulises Francisco Espaillat. En ese orden vamos a tener una vinculación. Bueno, ahí está las explicaciones. Él habló más ampliamente de que van a estar visitando lugares como el Centro León, también para llevar a otros lugares lo que es la Feria del Libro y también llegar a más lugares. O sea, creo que es muy interesante. Hemos perdido mucho lo que tiene que ver con la lectura y eso incentiva bastante. Es muy importante. Miren, señores, ustedes me han escuchado hablar del tema de los programas sociales que desarrolla el gobierno dominicano. No sé si es que estoy terminando por hacerme totalmente impopular o no sumarme a lo que es la vocinglería permanente de gente que sintoniza supuestamente en defensa de los intereses nacionales y de los más pobres, de los que menos tienen, los desprotegidos de la fortuna. El asunto es que hay 2 cosas que el gobierno del presidente Luis Abinader debe encarar con fortaleza, que quizás no sean los más populares o sin quizás no sean acciones muy populares. Y me refiero al caso de los programas sociales, de los subsidios, que deben ser revisados no de manera inhumana o deshumanizada, sino realista. Focalizar a dónde estamos enviando, a dónde queremos enviar la ayuda que debe prestar el gobierno del Estado a las personas más necesitadas. El populismo, la politiquería, el colchón electoral ha hecho que los programas sociales se conviertan prácticamente en un elemento de campaña
tratando de fidelizar un voto que generalmente no se logra fidelizar, porque cuando alguien no huele a poder, automáticamente esa masa se voltea para el otro lado. Y si le ofrecen más, se voltea más rápido todavía. Hay que revisar esos programas sociales, comenzando por el Supérate, lo que era Solidaridad, el bono estudiantil, todo lo que se han inventado en los últimos años. Hay que revisarlo porque es, primero, una carga para el Estado, mal distribuida esa carga. Y no lo estoy diciendo yo como un descubridor del hilo en bollito o la fórmula del agua tibia. Es que gente más entendida está planteando esa necesidad no solo para la República Dominicana, pero sobre todo en nuestro país. El gobierno debe abocarse a una revisión porque esos programas primero han sido objeto de escándalos en los últimos años y siempre se ha hablado de ese famoso colchón electoral. El gobierno debe encarar con responsabilidad el tema de los subsidios en todos los órdenes, desde arriba hasta abajo, para determinar dónde más se necesitan y, si es posible, con la evaluación que se haga y la reingeniería que se haga, a esos sectores que realmente lo necesitan, se le aumente el subsidio del Estado. No es quitar el subsidio, no es quitar los programas sociales, porque siempre habrá gente necesitada. Pero mientras repartimos miles de millones de pesos entre muchos que no necesitan, podríamos dar más a los que necesitan, quitando esos que no necesitan de en medio. Y eso ahorraría y beneficiaría a los sectores más necesitados y le ahorraría un dinero al Estado para ser invertidos realmente en obras reproductivas que generen riqueza y saquen a gente de la pobreza. Eso es lo que debemos empezar con responsabilidad desde el gobierno del presidente Luis Abinader. La otra parte pendiente que tiene el gobierno del presidente Abinader es el tema del tráfico en la República Dominicana, pero sobre todo de la plaga de los motoristas. De la plaga de los motoristas. Bueno. En Tailandia usted ve una cantidad enorme de motoristas, en China enormes de motoristas, pero usted no ve un motorista por encima de la acera. Usted no ve un motorista llevándose una luz en rojo. Usted no ve un motorista sin un casco protector en su cabeza y en la cabeza del pasajero. Pero aquí no se ha querido tocar ese sector de los motoristas, entiéndase deliveries, entiéndase motoconchos, entiéndase gente que usa el motor para el transporte personal, porque automáticamente se habla de que ahí hay 400,000 votos que podrían irse en contra. No es verdad. Santiago demostró, y en eso hay que sacarle su plato aparte al señor Abel Martínez, al amigo Abel Martínez, que cuando se pone orden, la mayoría apoya esa puesta en orden. Santiago era un desorden hasta el año 2016. Y cuando se empezó a poner orden, toda la ciudad reconoció esa labor del alcalde Abel Martínez, que a propósito se está perdiendo ese orden, se está arrabalizando otra vez la ciudad. Aquí Santiago se puso de una manera que todo el mundo respetaba el cruce de peatón por asunto de educación y por asunto de que había consecuencias. Se respetaban los espacios públicos. Mire eso, todos los semáforos. No, el semáforo en rojo y todos se van. Pero ningún gobierno, y digo el gobierno del presidente Luis Abinader, porque es el presidente que nos toca ahora y que es el presidente de todos los dominicanos, y que le quedan 2 años y medio prácticamente al presidente Abinader en este segundo periodo, que es su último periodo por disposición constitucional y por el mismo deseo presidencial. Entonces hay cosas que parecen repetitivas, el tema de los subsidios, y cada vez que uno habla de los motoristas y del tráfico, como yo decía esta mañana también, señores, la solución en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo y Santiago, que va por esa misma línea, y nos estamos dejando arropar en Santiago, no estamos construyendo los elevados, no estamos construyendo túneles, no estamos construyendo vías
que no nos permitan llegar a lo que ha llegado el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. La solución es soterrar parte del tráfico. Las grandes ciudades, que yo decía también, que yo no sé, que los funcionarios de este gobierno, parece que cuando viajan con los ojos tapados, o van de vacaciones y no se van con pantalones cortos y no se fijan de nada de lo que podrían traer a la República Dominicana como soluciones. Porque todo está hecho, nada nuevo brilla bajo el sol. Así es. Y usted ve que las grandes ciudades, cuando llegan a un punto, como ha llegado Santo Domingo y el Distrito Nacional, usted ve la cantidad de túneles, que hay una segunda ciudad abajo. Y es la única solución, túneles y elevados. Pero ¿desde cuándo no se construye un elevado en la capital? Bueno. ¿Desde cuándo no se construye un túnel? Y estamos dejando que la ciudad se cierre. Y aquí en Santiago estamos transitando el mismo camino sin que se vislumbre ninguna iniciativa, salvo el caso del monorriel y del teleférico, que ya ustedes ven lo que ha pasado con el teleférico. No ha sacado un carro de concho de la ruta de Bellavista. Ya lo saben. Pasa el día dando vuelta sin un pasajero. Y si acaso usted ve uno en una cabina que cruza de vez en cuando, el monorriel tal vez ayuda. Pero no va a impactar la circulación vehicular, porque eso es un transporte masivo para gente que usa el transporte público. Los carros privados y los carros y las rutas van a mantenerse porque no ha habido un programa de sustitución. A estas alturas todavía no se ha hablado de los corredores que tienen que implementarse, que debían estar ya entrando. Pues no. Entonces ese punto está pendiente también en este gobierno, que podría dejar ese legado. Mire que estoy hablando de dos aspectos nada más, de dos puntos. Y por supuesto, las obras que están en marcha, los proyectos que tiene el gobierno como parte de su programa de gobierno y oferta electoral, el rescate de la moral, la cívica y el pensamiento honesto podría ser otro legado. Pero esos dos puntos el gobierno no puede echarlos a un lado. Ojalá que sí se tome la decisión de agarrar el toro por los cuernos en esas dos áreas. Nos vamos a la pausa, Benito. Venimos en un momentito. Por favor, quédese con nosotros.